privilegio para mí estar aquí y compartir la palabra de Dios con ustedes. Y esta mañana seguimos con el estudio del Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Y antes de empezar, quiero pedir la guía de nuestro Señor. Me acompañen, por favor. Señor celestial, omnipotente, omnisciente, Señor, que estamos aquí delante de ti, Señor, y te pedimos, Señor, perdón por todo nuestro pecado, Señor. Reconocemos, Padre, que fallamos muchas veces, Señor, en nuestra vida. Perdona, Señor, por todas las veces, Señor, que nos olvidamos de ti, Señor, y te ponemos como a primer lugar, Señor. Y Señor, gracias, Señor, porque esta mañana estás aquí con nosotros. Y Señor, te pedimos tu guía, Señor. Te pedimos, Señor, de abrir nuestros corazones, de abrir, Señor, nuestra mente para entender y recibir, Señor, lo que tú esta mañana nos quieres enseñar. Y Señor, tenemos sed y hambre de ti, Señor. Y sin tu palabra, sin ti, Señor, no podemos, Señor, hacer nada. Y gracias, Señor, porque eres la fuente de vida. Y a ti será gloria, Padre. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y antes de empezar también con la prédica, quiero pedir a nuestro hermano Esteban si puede leer el pasaje de Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Por favor. Mateo 5, del 1 al 12. Al ver las multitudes, subió al monte y después de sentarse, se acercaron a él sus discípulos y abriendo su boca, le enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí. Alegraos y gozaos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Muchas gracias, hermano. Y estamos estudiando este Sermón del Monte. Y este es el sermón más conocido, ¿no? Que este sermón fue predicado por Jesucristo. Y esta mañana quiero preguntarle a ustedes: ¿cómo está vuestro corazón? ¿Cómo está vuestro corazón? Hacemos esta pregunta, ¿no? Analizamos cómo está nuestro corazón, porque a Dios importa no es la parte exterior de la persona, sino el corazón. El corazón. Y esta mañana analizaremos el versículo 8, ¿no? Que dice: bienaventurados los de puro limpio de corazón, ¿no? Porque verán a Dios.
Y yo les digo, una cosa cierta es que un día todos nosotros veremos a Dios. Porque un día todos seremos juzgados, ¿no? Pero el tema, ¿en qué estado veremos a Dios? No sé si es correcto en español. ¿En qué estado veremos a Dios? Veremos a Dios como, estaremos delante de Él como hijo de Dios, o estaremos delante de Él como persona juzgada eternamente, ¿no? Porque un día, sí, todos estarán delante de Él, delante del tribunal, serán juzgados delante de Él. Y algunos reinarán por siempre con Él, y otros estarán separados y estarán en el lago de fuego, ¿no? Entonces, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Cómo es vuestro corazón? Y Apocalipsis capítulo 20, versículos desde el 11 hasta el 15, ¿no? Describe el destino de aquellos que no son hijos de Dios, y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual lucharon la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí vemos que lo que no son hijos, ¿no?, son juzgados por sus obras, ¿no? Y la misma cosa dice también Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, los que serán juzgados estarán eternamente, dice, excluidos de la presencia de Dios. Muchos son los que no son puros de corazón, ¿no? Verán a Dios, pero una sola vez, ¿no? Y después del juicio, ellos serán separados de Él por toda la eternidad. Pero el texto de esta mañana dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Y cuando dice verán a Dios, no gramaticalmente dice que verán a Dios en modo continuo, ¿no? Por la eternidad. Y
esta visión no será desde el punto de vista del miedo, ¿no? Sino del cumplimiento del anhelo que estuvo en el corazón durante toda nuestra vida aquí, ¿no? Y veremos a Dios desde una posición de amor y aceptación. Y ya Dios nos mira a lo que han recibido a Cristo como Señor Jesucristo. Dios nos mira aceptado, justificado. Pero ¿cómo puede una persona estar segura de ver a Dios de esta manera, ¿no? Como hijo, en lugar de juzgarlo? ¿Qué quiere decir Jesús al decir que son los limpios de corazón los que verán a Dios? ¿Quiénes son los limpios de corazón? Y para responder a estas preguntas tenemos que hacer un pequeño resumen, ¿no? Sobre el contexto de lo que estaba pasando aquí. Y vemos que Jesucristo aquí en este sermón está predicando sobre la naturaleza de la verdadera justicia. Y aquí vemos que Jesús se confronta con la hipocresía de los judíos. Porque ahí en ese momento muchas personas habían venido a él para escucharlo. Y entre ellos habían también los judíos. Y ustedes saben que los judíos decían que eran religiosos, que seguían a Dios, pero también muchos eran hipócritas, porque lo que ellos se preocupaban era la parte exterior, ¿no? Era la tradición, seguir la tradición. Y Jesús en el versículo 20 del capítulo 5 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús aquí dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los judíos aquí, los fariseos, ellos pensaban de ser justos delante de Dios por su propia justicia. Pero como hemos visto, Jesús cuando empieza a predicar este sermón, empieza con las bienaventuranzas. Y hemos visto que la bienaventuranza, ¿qué son? Describen las características, o podemos decir los frutos, de un ciudadano del reino de los cielos. Describen las características del verdadero renacido. Y hemos visto que estas bienaventuranzas, bienaventurados, la palabra significa feliz. Entonces, Jesús enseña cuál es la verdadera felicidad, que no es la felicidad que enseña este mundo. Y después también hemos visto que estas bienaventuranzas son reglas que la persona tiene que hacer para ganarse su salvación. No, las bienaventuranzas no sirven para la salvación, sino son los frutos, ¿no? De una persona después de ser estado salvado. Entonces, y después otra cosa importante sobre las bienaventuranzas es que no podemos separar cada una. No podemos
¿cómo se dice? No podemos tomar cada bienaventuranza y separar de las otras. No, porque hemos visto que estas bienaventuranzas son como una progresión. De hecho, hemos visto que la primera bienaventuranza dice, bienaventurado lo que son pobres de espíritu. Y la segunda dice, bienaventurado lo que lloran. Pero una persona no puede llorar de su pecado si antes no está pobre en espíritu, en el sentido que no se da cuenta que su estado es tan así asqueroso, tan lleno de pecado, que no puede hacer nada para ganar, digamos, el favor de Dios. No puede hacer nada, ni con su propia fuerza ganar la salvación. De hecho, todos estamos destituidos, ¿no?, de la gracia de Dios, dice. Todos han pecado. Y después, en la tercera bienaventuranza, ¿no?, dice, bienaventurados los mansos. Pero una persona no puede ser mansa si antes no se arrepiente de su pecado y no llora por su pecado, y no puede entregarse a Dios, no puede hacer, no puede confiar en Dios si antes, y seguir la voluntad de Dios si antes no se arrepiente. Después hemos visto que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No podemos tener sed y hambre de justicia si antes no somos mansos, y somos mansos con la otra persona porque hemos recibido este don de la mansedumbre de Dios, ¿no? Y después hemos visto la última vez, bienaventurados los misericordiosos. ¿Cómo podemos ser misericordiosos con los otros, no?, si antes no tenemos esta justicia que la tenemos en Jesucristo. Amén. Y podemos ser misericordiosos porque hemos recibido la misericordia de Dios, ¿no? Y ahora, en este pasaje, ¿no?, bienaventurados los limpios de corazón, como podemos ser santo, que al final este es el tema, cómo podemos ser santo, ¿no?, si antes no somos misericordiosos y no fuimos perdonados y hemos recibido misericordia y gracia de Dios, ¿no? Entonces no podemos separar cada bienaventuranza de la otra. Es una progresión. Y esta, quizás algunos pueden decir, pero esta bienaventuranza, ¿no?, los de limpio corazón, podría estar en el primero, como primera bienaventuranza o como la última, pero no. Está aquí y, como hemos visto, tiene un sentido. Y así que cada bienaventuranza se basa en la anterior. Pero vamos al punto. ¿Qué significa ser puro, ser limpio de corazón, ¿no? Y acá la palabra limpio en griego es kataros, ¿no?, que significa puro. ¿Qué es una cosa pura? Una cosa pura, normalmente decimos que una cosa pura es cuando no está contaminada. Por ejemplo, podemos decir, un ejemplo es, decimos que el agua es pura
y que la podemos tomar porque no está contaminada, ¿no? O podemos decir que el oro es puro cuando no está mezclado con otro material, otro metal. Y también la palabra puro, puro, cátaros, significa también limpiar. Y de hecho también en otro ejemplo, siempre con el oro se puede limpiar, se puede refinar. Y acá dice puro de corazón. De hecho, le pregunté, ¿cómo está vuestro corazón? Y la Biblia dice que naturalmente el corazón del hombre, ¿no? Está, ¿cómo se dice? Contaminado. Engañosos, dice, ¿no? Jeremías, ¿no? Dice que es engañoso, y de hecho debemos estar atentos con el corazón, porque el corazón, ¿qué es? El corazón podemos decir que es la sede, el centro donde están todas nuestras emociones, donde están todos nuestros sentimientos, están toda nuestra, también salen nuestra voluntad, nuestros planes, ¿no? Ese es el centro de donde salen también nuestras acciones o nuestros pensamientos. Pero debemos estar atentos porque dice la palabra que desde el corazón desde nuestro corazón, ¿no? Sale lo que dice la boca, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19, dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿no? Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, todas estas cosas, homicidios, los adulterios, las fornicaciones, todo sale del corazón de cada hombre, todo esto, y no podemos decir que no es así. Y volviendo a la palabra limpio, ¿no? O puro, podemos decir que en aquel momento los judíos, ellos pensaban de ser la persona pura, la persona más pura entre los otros. De hecho, ¿por qué? Porque ellos decían, aplicando, digamos, la ley, y vemos que la Biblia habla muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, de la purificación, ¿no? De hecho, las personas antes de entrar en el templo tenían que purificarse, y también tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento cuando Moisés tenía que subir en el monte Sinaí para hablar con Dios. Moisés dijo al pueblo de Israel que tenían que lavarse, que limpiarse, ¿no? Y también
vemos que los israelitas, ¿no? Cuando cometían pecados, ellos tenían que, ¿cómo se dice en español? Tenían que purificarse, ¿no? También con el sacrificio de los animales. Entonces, tenían muchas reglas. Tenían muchas reglas que tenían que aplicar, ¿no? Y ellos, los judíos, los fariseos, pensaban que aplicando esto, ¿no? Eran puros delante de Dios. Ellos que tenían el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Pensaban de ser puro delante de Dios. Pero no entendían que a Dios no le importa lo que la persona hace en el exterior. A Dios no le importa si ustedes vienen a la iglesia, si ustedes oran muchas veces, porque hay muchos cristianos que sí, dicen de ser cristianos, que cantan bien, que hacen muchas cosas, son muy involucrados en la iglesia, ¿no? Quieren hacer mucho bien. Pero Dios dice, ¿y qué sirve todo esto si vuestro corazón no está limpio? ¿No? Por eso Dios mira no a las obras, sino que mira al corazón. Porque como hemos leído, desde el corazón sale todo, ¿no? Y los judíos que pensaban de ser lo más puro, en realidad eran todo esto, lo que Jesús dijo, eran también homicidas, ¿no? Porque odiaban a las personas, en realidad. También adúlteros, eran fornificadores, ¿no? Eran también falsos testimonios, ¿no? Todo esto. Y si ustedes se acuerdan, ¿no? Los judíos siempre criticaban a Jesús. Oh, mira a Jesús que come con los publicanos, ¿no? O que él que hace milagros, ¿no? También los sábados, ¿no? Que no sigue las reglas. Y Jesús, ¿qué dice a ellos? Ustedes, ¿por qué no limpian su copa, no? En vez de dar importancia a las cosas externas, ¿no? ¿Por qué antes no limpian su interno? Y este enseñamiento, ¿no? Vale también con nosotros, para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo está vuestro corazón? Y los judíos pensaban, ¿no?, que podían purificar sus corazones aplicando todas estas reglas. Pero es imposible, porque lo único que puede purificar el corazón es Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios que Jesucristo vino aquí en la tierra, ¿no? Porque a través de su obra, a través de su preciosa sangre, ¿no?, en la cruz, ¿Él qué hizo? Él limpió nuestros corazones. Él nos ha lavado de todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros
podemos ser limpios delante de Dios. Y ahora, como hemos dicho antes, ¿no? Dios nos mira como sus hijos. Cuando Dios nos mira, no nos mira con la ira, ¿no? Con enojo, no, sino que nos mira como sus hijos. Él nos mira con la justicia de Jesús. De hecho, la justicia de Jesús, todo lo que lo reciben, está imputada a nosotros. Entonces, usted ¿cómo se siente usted? ¿Con gozo o no? No es tan con gozo que un día veremos a Dios, estaremos con Él, viviremos con Él para siempre, por eternidad, y lo veremos siempre 24 horas sobre 24, ¿no? Veremos su gloria. Entonces, la obra que nosotros hacemos, ¿no? Debe ser un resultado, ¿cómo se dice? Las obras que nosotros hacemos deben ser un resultado, un fruto de un corazón sincero, de un corazón limpio. No tenemos que hacer cosas porque sí tenemos que hacerla, no. Tenemos que hacerla porque queremos hacerla y con corazón abierto, con un corazón entregado o sometido al 100% a Dios. Y nuestro anhelo siempre es buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, ¿no? Como dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. Y gracias a Dios también por el don de la fe que nos ha dado, porque como dice Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que es galardonador de los que lo buscan, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener un corazón puro? Bueno, como he dicho antes, para tener un corazón puro debemos recibir a nuestro Señor, ¿no? Y el Señor nos busca siempre, Él nos llama, Él llama a todos, ¿no? Y nosotros debemos recibirlo, y cuando lo recibimos, ¿no? Debemos arrepentirnos siempre de nuestros pecados. Debemos pedir siempre disculpa y como dicen también estas bienaventuranzas, ¿no? Estas bienaventuranzas son como una
progresión. Debemos estar, ¿cómo se dice? Pobre en espíritu, ¿no? Debemos llorar, arrepentirnos, debemos ser mansos, tener hambre y sed de justicia. ¿De qué tenemos hambre? ¿De la comida terrenal o de la comida espiritual? ¿No? Debemos también ser misericordiosos y así podemos tener un corazón limpio. Así que estemos atentos, no seamos como los judíos o los fariseos de aquel tiempo, ¿no? Que ellos pensaban de ser puros, cumpliendo la ley. Y de hecho también los judíos agregaron más reglas, que son reglas del hombre, ¿no? Que son vanas. Entonces no seamos como ellos, sino que lo importante es que nuestro corazón sea sincero, puro, limpio, ¿no? Muchas veces caemos en el pecado, pero el Señor, cuando pedimos disculpa, ¿no? Es fiel para perdonarnos, ¿no? No fingemos de ser cristianos, sino si somos hijos de Dios, aplicamos lo que nosotros aprendemos, ¿no? Lo que vamos a ver Tito, capítulo 1, 15, 16. Tito 1, 15 y 16, que dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada de es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Para aquellos que han sido purificados mediante la sangre de Cristo y que se esfuerzan por vivir con pureza de corazón, todas las cosas son puras, porque se esfuerzan por hacer todas las cosas para agradar a Dios y comprender todas las cosas desde su perspectiva. Para todos los demás, solo hay impureza. Demuestran que no creen en Dios porque no obedecen a Dios. Y muchos llaman a Dios Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda, ¿no? Entonces, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Está limpio o está sucio? Pero gracias a Jesús, ¿no? Que nos ha limpiado de su sangre. Y podemos decir que en este versículo, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón son las personas que son santos, apartados por Dios, ¿no? Y Dios dice: sed santo porque yo soy santo, ¿no?
estamos viviendo una vida de santidad. Reflejamos en esto. Bueno, oremos. Señor, otra vez, Señor, venimos delante de ti, Señor, diciéndote, Señor, que reconocemos que somos pecadores, que nosotros no merecemos nada, que no somos dignos. Y Señor, perdónanos porque muchas veces nuestros corazones, Señor, son duros. No quieren seguir a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces te llamamos Señor, Padre, pero no aplicamos lo que tú nos enseñas, Señor. Señor, perdónanos, Señor, por todas nuestras iniquidades. Perdónanos, Señor, por toda nuestra falla y nuestra falta, Señor. Y gracias, Señor, por tu gracia, tu sublime gracia, Señor, porque entregaste tu vida. Gracias, Señor, porque moriste en esa cruz y cargaste, Señor, todo nuestro pecado. Cargaste, Señor, toda la ira que nosotros merecíamos. Gracias, Señor, por tu salvación, porque nosotros merecíamos, Señor, la muerte eterna, Señor, en el lago de fuego. Pero tú nos has rescatado, Padre. Tú nos has comprado. Y gracias, Señor, porque no somos más tus enemigos, sino que somos tus hijos, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces damos más importancia a las cosas, a las obras externas, Señor, cuando en realidad lo que tú miras, Señor, es el profundo, Señor. Es nuestro corazón, Señor. Y como David dijo, Señor, crea en nosotros, Señor, un corazón nuevo, Señor. Limpia, Señor, nuestro corazón. Moldea, Señor, nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Señor, a crecer, Señor, en ti. Que nuestra, Señor, sed y hambre, Señor, sean sobre tus justicias, Señor. Que podamos, Señor, no solamente leer tu palabra, sino aplicarla, Señor. Que podamos, Señor, dar fruto y ser la luz, Señor, en este mundo. Gracias, Señor, porque por tu obra, por tu gracia, por la fe, por este don, Señor, que tú nos das, por tu misericordia. Y Señor, gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y podemos siempre, Señor, confiar en ti, porque tú nunca cambias, Señor. Eres por eternidad, Señor, igual, Señor.